Señor les bendiga. Bueno, qué diferencia, ¿no? El mes pasado cuando estábamos en el otro sitio, bueno, es como salir de las tinieblas a la luz. Bueno, sin menospreciar aquello, pero dando gracias por esto. ¿Sí o no? Aleluya. El Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y resulta que es el primero de los 10 mandamientos. O sea que no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y en el Nuevo Testamento Jesucristo enseñó, amarás al Señor tu Dios. En los 3 evangelios difiere una pequeña cosita, pero si lo sumamos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todo tu espíritu. O sea, con todo tu ser amarás al Señor tu Dios. Amén. Por eso cuando esto estaba meditando yo esta mañana, independientemente de la palabra que el Señor puso para predicar hoy, que la estoy buscando, independientemente de eso, el Señor puso esta meditación esta mañana y cuando Lidia comenzó con la alabanza de remolineando en los salmos, este es un salmo, remolinear es, a ver cómo te lo puedo decir, era la palabra tejilá, que tejilá vendría a ser, ustedes vieron como cuando Cristiano Ronaldo hacía un gol y saltaba y se daba la vuelta en el aire y caía, ¿sí? Para festejar. Bueno, esa es una actitud un poco soberbia, pueden decir algunos. Yo no la voy a juzgar, no me interesa, sino que utilizo el elemento para que te des cuenta, porque es como dar un giro violento en el aire festejando. Y resulta que hay mucha gente que no le gusta o no le entiende eso, pero el rey David vivió esa incomprensión cuando recuperó el arca. Aleluya. Cuando recuperó el arca del pacto donde se manifestaba la presencia de Dios, después de mucho tiempo donde el arca había estado y lo habían capturado los filisteos y después cuando la trajeron murió uno en el camino y no la quisieron el arca y la dejaron en la casa de otro, de Obed-edom y estuvo durante tiempo allí hasta que la trajeron. El rey David se preocupó de recuperar el arca. Hay que recuperar el arca. Hay que preocuparse en recuperar el arca. ¿Qué significa el arca? Donde se manifiesta la presencia de Dios. Amén. Y David se preocupó en recuperar el arca y cuando el arca la estaban trayendo a Jerusalén, dice que él se puso a danzar. Esa danza que él hacía era tejilá, remolinear. En la presencia de Dios, aleluya, se gozaba, amaba al Señor con todo su intelecto, porque yo soy de los que no me muevo mucho. El único día que me moví se sorprendió todo el mundo porque fue el día de mi boda. También si no bailaba en mi boda, como es que dice Carlos Arguiñano, era tan soso que no bailó ni el día de su boda. Yo sé que no soy de moverme mucho, pero amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Muchos dicen, es que yo lo llevo por dentro. A veces es que están por dentro que ni se encuentra. Hay que llamar, como es No, hay que llamar al que encontró el arca perdida. El de la película, para que lo busque por dónde está el gozo por ahí adentro, la comunión con Dios. A Indiana Jones, hay que llamar a Indiana Jones para que la busque. Hermanos, cuando amamos al Señor, tú eres de lo que a tu esposa, ay, ya me voy a meter en un fregado.
Hace muchos años leí un libro de un pastor mexicano que vive en Estados Unidos, se llama Héctor Torres. Este hombre es especialista en, por así decirlo, en lo que es la lucha espiritual, la verdadera lucha espiritual. Y este hombre escribió de la fortaleza del amor frío, la inexpresividad del amor. El amor se expresa. Ay, mi hermano, es que yo soy hombre y por más hombre que seas no puedes decirle a tu esposa que la amas, a tus hijos que los amas. ¿Qué es lo que te lo impide hacer? Hay cosas que nos impiden ser expresivos, ¿sí o no? Costumbres, malos. Es que yo, por ejemplo, aquí en España, que yo soy del norte, así. ¿Ustedes vieron la película de 8 apellidos vascos? El vasco ese que, chiqui, yo no era capaz de decir nada, no le salía nada por una cuestión cultural o de lo que sea. Hermanos, tenemos que romper con nuestras cuestiones culturales heredadas de nuestra familia o de lo que sea y tenemos que aprender a expresar, a amar con todo el corazón, con toda la mente, con todo el cuerpo, con todo el alma, con todo el espíritu, primeramente a nuestro Dios y después a nuestro prójimo como nosotros mismos. Amén. ¿O a ti te gusta que te digan, como esa mujer que le dice al esposo, pero cariño, ¿me amas? ¿Para qué me preguntas? Ya sabe que te amo. Se le viene el mundo abajo, ¿no? Esa mujer. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es... O sea que el amar es inherente a la naturaleza de Dios y tendrá que ser parte de nuestra naturaleza. Quizás nuestra naturaleza carnal lo ha perdido, pero una vez que el Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas, comienza a darle vida a ese proyecto de Dios que es que reflejemos su amor. Amén. Entonces, si tenemos que remolinear, remolineamos. No es que me lo obligan, es que me sale, me fluye. ¿Cuántos me entienden? ¿O acaso cuántos son del Madrid aquí? Levanten la mano los que son del Madrid. Dios te perdone. Pero ¿acaso cuando ganaron la Champions? Qué bien, hemos ganado la Champions. Otra más. Bueno, en fin, sigamos. ¿Fue así? ¿Fue así? No. ¿A qué? Disfrutando. Y si podemos disfrutar de esas cosas tontas, ¿cómo no vamos a disfrutar de nuestro Dios? Que es grande, que es maravilloso. Y recuerda esto, que yo creo que es una palabra de parte de Dios que hay que tomar. Recuperar el arca. Amén. La presencia, recupera el arca. La presencia de Dios. ¿Dónde está la presencia de Dios? Mira, muchas veces nos preocupamos en querer llenar la iglesia y ahora que tienen este templo nuevo, está el proyecto en el corazón de todos, ¿sí o no? De que se llene. Preocúpate que se llene de la presencia. Lo demás viene solo. ¡Aleluya! Porque donde está el cuerpo muerto, dice la Biblia, así, allí se amontonan las águilas. Las águilas no le tienes que decir al águila, ven, o a los cuervos, vengan, que aquí hay comida. No, ellos saben dónde hay comida. Y donde está la presencia de Dios y donde hay Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, donde hay palabra de vida, ahí ya solo. A Jesús se amontonaban y Él dijo, vosotros no me seguisteis a mí por la comida que comiste, sino que me seguiste porque hay palabra. Y donde hay presencia y hay palabra, ahí la gente se amontona. El Espíritu Santo los trae. Amén. Por lo tanto,
el mayor reto ahora es recuperar el arca. Dile que está lo tuyo, recuperar el arca. Mientras tanto me dan tiempo para Holly. Es como que no se me guardó el archivo de ayer, pero no importa. Como lo tengo en mi corazón, madre mía. En fin. Aleluya. Gracias, Señor. No importa. Me van a disculpar la técnica. Se me perdió el archivo. ¿Qué hago? ¿No predico? Miren, hace pocos días fue Halloween, ¿no? Y miren qué paradójico. No me estoy yendo al tema. Tiene que ver con el tema, con la prédica. Porque la Biblia dice que llevamos la palabra atada a la tabla del corazón. Aunque la tabla esta, no me haya guardado el archivo, pero está guardado en la tablet del alma. Y hace pocos días fue Halloween. Saben que paradójicamente Halloween es una fiesta de origen celta, y aunque se popularizó en Estados Unidos, pero los celtas son del norte de Europa, sobre todo del sur del Reino Unido y del norte de lo que sería España, y parte de Francia. Toda esa zona es de influencia celta. Aquí hay gente que es del norte, ¿no? Mi esposa es del norte. Aquí hay algunos que son, aunque se criaron aquí, son también del norte. Quizás hay más celtas aquí que allí, cultura celta. Pero se popularizó en Estados Unidos y aquí lo hemos imitado para deshonra y para desgracia, podemos decirlo, porque es una fiesta diabólica. Pero ahora, esta semana, hay otra fiesta que se popularizó también en Estados Unidos y que tiene su origen allí, y es por algo totalmente contrario. Y esta, lamentablemente, no se populariza aquí en España, ni en el resto del mundo. Sé que hay algunos que sí, poco a poco comienzan a adoptarla en su vida, que es el Día de Acción de Gracias. ¿Cuántos lo vieron en las películas, los americanos, que utilizan y dan el Día de Acción de Gracias? Y ese Día de Acción de Gracias se constituyó porque un grupo de cristianos en Europa, cuando después de la Reforma hubo la Contrarreforma, y después de guerras y un montón de situaciones, un grupo de cristianos quisieron ir a vivir en libertad en otro sitio, su fe en el Señor. Y se fueron a Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos, en ese entonces era nada, en el año 1600 y algo, imagínate. Y entonces llegaron a Estados Unidos y después de mucho frío, porque llegaron a una zona muy fría, tener muchos problemas para poder cultivar, y después con los aborígenes del lugar, con los indios, poder hacer algunos tratos y tener todo eso. Cuando lograron la primer cosecha y después de que gente había muerto porque no soportó el viaje, no es lo mismo. ¿Cuántos de nosotros somos de América y nos hemos venido en avión? ¿Sí o no? Qué diferente que te dan de comer en el avión, pero en esa época había que hacer el viaje en unos... Yo estuve en el Museo de Colón, en Gran Canaria, y vi lo que sería la proa, la reproducción a escala de lo que era la proa de una de las famosas carabelas de Colón. Madre mía. Y dices, y con esto cruzaron el Atlántico, peor que una cáscara de nuez. Bueno, eso fue en 1400, en el 1600 sería un poco mejor, pero las condiciones no eran muy dignas tampoco. Ahí ustedes saben lo que es el escorbuto.
No es la banda de rock and roll de los vascos esto. No, el escorbuto es una enfermedad que ahora es casi desconocida, pero que tiene que ver con la falta de alimentos frescos, frutas y verduras. Y para una travesía tan larga, ellos no podían llevar alimentos frescos, o los alimentos frescos le duraban 15 días. ¿Cuánto te dura una manzana a ti? Eso. Y la falta de alimentos frescos producía el escorbuto y muchas veces la falta de agua porque llegaban casi sin agua potable. Así fue la situación. Y esta gente, entre salir corriendo de una situación de persecución religiosa de Europa, llegar a una nueva tierra, aclimatarse a esa nueva tierra, hacerse entender con los lugareños de esa nueva tierra, que se te mueran familiares, y que la tierra te produzca. Cuando tuvieron la primer cosecha, lo que hicieron fue darle gracias a Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice: dad gracias a Dios en todo y por todo, porque esta es la buena voluntad de vuestro Padre para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que es el motivo de la prédica de hoy es ser agradecidos. Ser agradecido. Miren, hermanos, nuestras actitudes muestran verdaderamente nuestra fe. ¿Sí o no? Podemos decir que creo, que tengo fe, pero si mi actitud no se corresponde verdaderamente con eso, mi fe está muerta. Mi fe está que necesita un choque. ¿Vieron cómo esas personas que su corazón se ha paralizado y le dan un choque eléctrico? Aleluya. Necesitamos muchas veces un choque de eso. Nuestra fe, tenemos que rever cuál es nuestra actitud para que no nos engañemos y veamos si verdaderamente tenemos fe o presumimos de una fe que en verdad no está viva. Aleluya, porque la fe es algo que está vivo y se manifiesta de forma viva. ¿Cuántos lo creen? Entonces, hermanos, yo quisiera saber hoy, mejor dicho, disculpa, yo no soy un cotilla, pero el propósito es, la Biblia dice que es como un espejo. O sea, cuando se nos abre el entendimiento de la palabra, nos refleja tal cual somos. Y el propósito de esta mañana es que tú te veas reflejado. ¿Para qué? Para que limpies el espejo y dice, porque muchas veces dice, es que es culpa del espejo que me engaña. No, el espejo no te engaña. Estás gordo. El espejo no te engaña, tienes canas, tienes arrugas. ¿Sí o no? El espejo no engaña, te muestra tal cual eres. No como algunos que dicen, este espejo lo tiro porque me está engañando. No, te vas a comprar otro espejo y te va a mostrar la realidad. Y así la palabra de Dios nos muestra nuestra realidad tal cual es, tal cual somos. Amén. Entonces, tenemos que entender esto. Dice, dad gracias a Dios en todo y por todo, en todo tiempo, en toda circunstancia. La Biblia, el salmista dice, alabaré al Señor en todo tiempo. Qué fácil es alabar al Señor. Bueno, ahora estamos contentos, ¿no? De que están contentos, de que están en una casa nueva, en un lugar nuevo, pero yo sé lo que es porque estuve en esa posición con la iglesia que pastoreaba, de estar en un lugar donde en invierno te asas y en invierno, te congelas y en verano te asas, ¿sí o no? Porque una nave es así. Yo tuve la iglesia durante años en una nave y ni te cuento en sitios donde he tenido que dormir y en sitios donde he tenido que predicar y sé lo que significa llegaste a la tierra prometida. Pero la cuestión es, en ese proceso, ¿cómo se desarrolló tu vida? ¿Cómo se desarrolló la vida de la iglesia? ¿Fue la iglesia fiel, obediente,
Te gustaba congregarte a pesar, y eso lo trasladamos a nuestra vida personal. Qué fácil que es alabar y adorar a Dios cuando todo te da bien, cuando tu jefe te llamó y te dijo, quiero que a partir de mañana te duplico el sueldo. Qué fácil que ahí es decir, gloria a Dios, aleluya, tú eres maravilloso, Señor. Pero qué difícil es cuando te llama el jefe y te dice, hasta aquí hemos llegado. ¿Sí o no? ¿Qué sales de esa reunión? ¿Sales diciendo, Señor, te alabo, te bendigo? ¿O sales diciendo, Señor, soy tu hijo? ¿Cómo permites que me suceda esto? A ustedes no les pasa, yo le cuento lo que le pasa a otra gente. A ustedes seguro. Aquí no pasa, Joseba, ¿no? No. No hay quejas. No hay quejas. ¿Saben que el pueblo que se queja no llega a la tierra prometida? Miren, el pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto, esclavo. ¿Saben lo que era un esclavo? Un esclavo significa que no eres dueño de tu vida, ni de la vida de tus hijos, y ni de la vida de tu esposa. Como que a un egipcio le guste tu esposa, mejor que te calles la boca o te cortaban la cabeza para que enviude y se queden con ella. Así era la vida de los esclavos. ¿Me comprenden o quieren que les dé más detalles? Con los hijos pasaba lo mismo. No eran dueños de nada. Y vino el tiempo del cumplimiento de la promesa y Dios levantó a Moisés y lo sacó con poder de Egipto. Dios te sacó con poder de la esclavitud de este mundo. ¡Aleluya! Dios te sacó con poder de la depresión, de las drogas, del alcohol. Dios te sacó con poder. Y hay algunos de ustedes que a ustedes quizás no lo sacó con poder, pero sí lo sacó con poder de la posibilidad que tenían por la vida que tenían sus padres. ¿Sí o no? Porque hubieses nacido y vivido otra realidad de la que estás viviendo ahora. Y esa realidad es muy probable, porque ejemplos tienen en muchos que andan por ahí, que ustedes conocen, que andan en una vida destruida. Y Dios lo sacó a ese pueblo de Egipto y lo llevó y le dijo, vamos a la tierra prometida, una tierra de la cual fluye leche y miel. Promesa de Dios, pero cuando en un momento mandaron a Josué y a Caleb a entrar a la tierra prometida y cuando fueron, vieron que Dios no mintió, que la tierra era buena. ¿Qué más dice? Que poco leen la Biblia. En gran manera. Lo que Dios tiene para tu vida es bueno en gran manera. Uy, qué poco entusiasmo. Es bueno en gran manera. No, lo que tú eliges, te puedes equivocar, pero lo que Dios tiene para ti es bueno en gran manera. ¿Cuántos lo creen? Y resulta que, claro, el camino era un camino de desierto. ¿Saben que se calcula que desde Egipto hasta lo que es Israel, uno andando puede tardar de 11 a 14 días, más no. Y tardaron 40 años. 40 años. ¿Saben por qué? Porque cuando tuvieron un poquito de hambre, se quejaron. ¡Ay, las cebollas y los puerros que comíamos en Egipto! Te acordabas de la cebolla y los puerros y no te acordabas de que eras esclavo, que trabajabas como un burro para el faraón y que te podías morir y que no eras nadie y que tu familia no te pertenecía, pero te acordabas de los puerros y de la cebolla y de los ajos de Egipto. ¿Solemos ser así? ¿Sí o no?
Aleluya. Por eso, y un poquito de sed, estaban padeciendo un poquito de sed. Y de repente se quejaron. Y otra vez Dios haciendo el milagro. En vez de pedirle a Dios, se quejaron. Dios hizo el milagro, hizo brotar agua de la roca. En otro momento se encontraron con aguas amargas. Dios, un milagro, endulzó las aguas. Se quejaron de que tenían hambre, envió el maná. Se quejaron porque el maná era el maná, no era un pollo al espiedo. No era algo rico, y Dios le mandó codornices hasta que comieron y se saciaron y le salió por la... La cuestión es quejarse, había queja en el corazón. ¿Hay queja en nuestro corazón apenas se presenta alguna dificultad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Somos quejicas? Pregúntale a la que está al lado tuyo, dile, ¿eres quejica? ¿Eres quejica? Donde hay queja, no hay alabanza. Es lo contraproducente, es lo opuesto. Queja y alabanza. Donde de una misma fuente nos sale agua fría, agua dulce o agua amarga. Eso no lo inventó Julio Iglesias. Cuando dice agua dulce, agua salada. No lo inventó él, eso es bíblico. Hay dos pasajes, uno dice agua dulce, agua amarga, agua dulce, agua salada. En dos pasajes diferentes. Entonces, ¿qué sale de tu corazón ante la oposición, ante la situación adversa, ante la situación de que las cosas no salen como tú quieres, como tú deseas? ¿Qué sale de tu corazón? Eso demuestra verdaderamente cuál es el nivel de tu fe. Dios nos llamó a ser agradecidos. Si somos verdaderamente personas de fe, seremos personas agradecidas en todo y por todo. Si tengo manjares o tengo un pedazo de pan duro, aleluya. Si puedo dormir en una cama mullidita con calefacción, o si estoy pasando frío, lo que sea, aleluya. Recuerden que el apóstol Pablo y Silas en Hechos capítulo 16, ellos cantaban al Señor con todo su corazón. Cuando estaban en la cárcel de más adentro, encadenados, azotados, la cárcel de más adentro, ¿saben cuál era? ¿Saben qué significa? No la del fondo, sino de más adentro, porque era como un hoyo. Entonces, por una cuestión de gravedad, las celdas que estaban más arriba, no había una cuestión sanitaria, una red sanitaria. Vieron que ahora nosotros vamos al baño y tenemos ese, generalmente es blanco, ¿no? Muchos tienen el nombre roca. Puede llamarse de otra manera. ¿Sí o no? Y está conectado a una serie de tuberías y todo eso se va, quién sabe, bueno, hay quienes saben dónde va todo eso. Pero antes, en esa época, y si alguno estuvo en la cárcel ahora, también existe de eso. Quizás no es roca, es de acero inoxidable. En aquella época, el preso convivía con las cosillas que quedaban por ahí de sus necesidades fisiológicas. Y por una cuestión de gravedad, los líquidos bajaban hacia la cárcel de más adentro. Aleluya. ¿Sí o no? Y allí estaba Pablo y Silas, alabando al Señor en la circunstancia más dura y más extrema. Ellos manifestaban fe. El pueblo de Israel que se quejó en el desierto, solo 2 entraron en la tierra prometida. Si ustedes leen el libro de Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio parece que se repiten las enseñanzas y los mensajes de Éxodo, Levítico y Números. ¿Sí o no? ¿Lo han leído?
las leyes, los mandamientos, y cuando entres en la tierra prometida, no hagas esto, no hagas el otro. Parece que se repite. ¿Saben por qué? Porque se lo dice a otro pueblo, a otra generación. La generación que salió de Egipto por ser quejica dio 40 años vuelta en el desierto. 11 días, 14 días. Y no llegaron a la tierra prometida. Y durante 40 años dieron vuelta en el desierto. El que se queja, el que no es agradecido en su corazón, nunca alcanza la tierra prometida. Murieron en el desierto, salvo dos. ¿Quiénes dos? Casualmente, Josué y Caleb. Los que cuando entraron en la tierra prometida dijeron, es buena en gran manera. Ellos entraron y disfrutaron de la tierra prometida. Los otros no, murieron todos en el desierto. Y la nueva generación que nació en el desierto y en la cual se le instruyó en todas las leyes y mandamientos de Dios, libro de Deuteronomio, esa fue la que entró en la tierra prometida. Un corazón que no es agradecido es un corazón que va a ser quejoso. ¿Sí o no? Por el contrario, alguien quejoso nunca será agradecido. Por eso tenemos que aprender a controlar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y que nos haga cambiar de actitud y dejar de ser quejosos para ser agradecidos a Dios, agradecidos por su amor, agradecidos por su bondad, por su misericordia, agradecidos por su gracia, agradecidos por la oportunidad que nos da, la nueva vida que nos da, agradecidos aunque la realidad que estemos viviendo sea dura, un momento difícil, un momento complicado. ¿Quién no tiene un momento difícil? ¿Quién no tiene un momento complicado? Pero la fe verdadera es la que se ve en esos momentos difíciles y complicados, aleluya, donde en todo y por todo doy gracias a mi Dios, el que me fortalece y me da la victoria. En los buenos momentos y en los que no son tan buenos. Porque Dios sigue siendo Dios en esos momentos que no son tan buenos. Y Él no se olvidó de ti en esos momentos que no son tan buenos. Pero tenemos que aprender a pasarlos. Amén. Tenemos que aprender a pasarlos. ¿Y cómo lo aprendo a pasar? Dando gracias a Dios. A pesar del dolor que estoy viviendo. Porque ya estás viviendo algún dolor interno, personal, en este momento, situaciones desagradables. A mí me ha tocado, como a todos. No es que yo sea mejor ni peor. Es algo que nos toca a todos. Pasar momentos de dolor, de incomprensión, de soledad, de angustia, de enfermedad. A mí me ha tocado ir a predicar y alentar gente haciéndome las tripas ruido de hambre. Sé lo que es pasar hambre y a pesar de todo ir a predicar con gozo y con alegría. Sé lo que es levantarme de la cama enfermo e ir a ministrar a gente. Sé lo que es, porque a todos nos pasa que somos probados en nuestra fe. Somos probados. Nos gusta cuando nos dicen que Dios nos dio autoridad, ¿sí o no? ¿Cuánto les gusta saber que tienen autoridad sobre el diablo, sobre los espíritus y sobre las suegras? Digo, ¿a cuánto les gusta? Y el diablo dice, no, vamos a ver, ¿tú quieres tener autoridad sobre mí? ¿Se acuerdan del libro de Job? Cuando Dios estaba contento con Job porque Job era alguien que lo agradaba. Y el diablo dijo, bueno, déjame que lo toque un poquito, vamos a ver si verdaderamente te agrada. Vamos a ver si sigue teniendo fe o reniega. Este es un principio donde tenemos que entender que
En algún momento de nuestra vida tendremos que pasar por el dolor, tendremos que pasar por la vergüenza, tendremos que pasar por la aflicción, la incomprensión, la enfermedad. ¿Y qué hacemos en esas circunstancias? ¿Daremos gracias a Dios o nos quejaremos amargamente? Amén. Tu actitud mostrará verdaderamente tu fe. Tu fe no lo va a dictaminar solamente cosas externas, sino lo va a manifestar la actitud de corazón. Por eso en esta mañana, a pesar de que no tenía las notas de lo que quería compartir con ustedes, el Espíritu está. Seamos agradecidos a Dios. Miren, Jesús, que es nuestro gran ejemplo, es nuestro maestro. Amén. Jesús tuvo un gran desafío delante de él. 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. En definitiva, eso significa que habría entre 12 a 15.000 personas, 12 a 15.000 bocas que alimentar. Aproximadamente, ¿no? ¿Sí o no? Si calculamos que eran 5.000 hombres, habría más o menos la misma cantidad de mujeres y algunos niños. Así que fácilmente de 12 a 15.000. Por lo bajo, bocas que alimentar. Y le trajeron, ¿qué es lo que le presentaron? ¿Cuántos? 5 toneladas de pan. 5 panes. Nada más que 5 panes. Saben que yo he visto panes, estuve 3 años viviendo en Galicia, mi amada y bella esposa es de allí, que es una bendición. Otro día les contaré la bendición que es. Porque tiene que ver con el mensaje, pero bueno, no, hoy no. Y resulta que he visto en el norte que hay sitios donde hay unos panes que son así, redondos, altos así, que comes, pero no, los panes que se hacían en Oriente Medio son como los panes árabes, las pitas, esas, pequeñitas. Quizás no eran así, pero no daban para mucho, 5. ¿Y cuántos peces? 2 peces. Cuando estuve en Israel, te llevan cerca del mar de Galilea a comer lo que se llama el pez de Pedro, porque es el pez típico que se saca del mar de Galilea, que eran los peces, y eran unos peces así. No eran unos que me trajeron 2 atunes de esos de campeonato que sacas para comer. No, unos peces así. Cualquiera de nosotros ante esa situación diríamos, chaval, gracias, pero con esto no tengo ni para empezar. ¿Sí o no? ¿Saben qué hizo? Lo tomó, dio gracias. El que tiene fe da gracias a Dios en todo y por todo. ¿Cuántos tienen fe? Empieza a dar gracias. Aún en la situación difícil. Da gracias. Por eso cuando ores por la comida, no importa si ese día te tocó comer algo insignificante porque no tienes más. Da gracias. Dio gracias y le dio a los discípulos para que comiencen a repartir. Increíblemente se multiplicó el pan y los peces de manera que sobraron.
sobraron. Corazón agradecido. Cualquiera de nosotros seguramente diría, Señor, con esto, ¿y qué hago? ¿Qué hago con esta multitud? ¿Qué hago con esto? Estaríamos en queja, ¿sí o no? ¿Cuántos reconocen que estaríamos? Yo no levanto los pies porque me caigo. Pero yo el primero. Dios nos llama a que si verdaderamente estamos llenos del Espíritu Santo, dejemos que el Espíritu Santo nunca te va a poner queja, te va a poner agradecimiento. Agradecimiento. Di conmigo, agradecimiento. Amén. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Te quiero pedir que bendigas a este pueblo, Señor. Te quiero pedir, Señor, que dos cosas. La primera, que nos enseñes a ser agradecidos. Que quites la queja de nuestros corazones, Señor. Que así como tocaste con un carbón encendido los labios de Isaías, Señor, que era de labios inmundos y que habitaba en medio de un pueblo de labios inmundos, tú tocaste sus labios de manera que lo cambiaste para ser el gran profeta, que de sus labios salieron las profecías más maravillosas acerca del Mesías. Así, Señor, toques nuestras vidas para que no seamos quejicas, no seamos quejosos, sino que seamos agradecidos, a pesar de la circunstancia difícil, a pesar de lo que venga, a pesar de todo, que aprendamos a ser personas de fe que te den gracias. Y la segunda cosa que quiero pedirte, Señor, es que nos ayudes a traer el arca, que ayudes a este pueblo y a sus pastores a traer el arca, tu arca a este lugar, tu presencia a este lugar. Sí, Señor. Bendice a mi hermano y a mi hermana, bendice sus hogares, sana las enfermedades, liberta de opresiones, de perturbaciones. Sí, Señor. Sí, Señor. Hay una persona que tiene unas perturbaciones, que siente en su casa perturbaciones que no la dejan dormir. Señor, quebranta esas perturbaciones. Libra, Señor. Dale, Señor, victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Quita los dolores en los huesos. Quita los dolores, Señor, en las partes íntimas, Señor. Quita los dolores, Señor, en las espaldas. Obra, Espíritu Santo, con poder, en el nombre precioso de Jesús. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate ahora, Señor. Y gracias te doy porque tú eres el que haces tu obra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Aleluya. A Él, alabarle con agradecimiento, con gozo, porque Él es grande, Él es bueno y para siempre es su gracia. Amén. Aleluya.